Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. Nuevamente que el Señor continúe bendiciendo los que están viendo este video. Y así, ¿verdad? Si hay amigos escuchando, pues el Señor Jesús les bendiga y abra el entendimiento. El Dios de Isaac, Abraham y Jacob, pues esté con cada uno de vosotros. Dios en esta hora nos ha dado oportunidad nuevamente de estar al aire, ¿verdad? A través de este medio, esperando que el Dios de los cielos pueda, mis hermanos, traer, ¿verdad?, enseñanza a nuestra vida y que podamos prepararlos, así, hermanos, como los jóvenes se preparan, ¿verdad?, en lo material para ser doctores, licenciados, abogados, ingenieros, arquitectos, doctores, así que podamos nosotros prepararlos para los días malos. Vamos, hermanos, después de haber orado al Señor, a leer en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor allá en el capítulo 24 del libro de Mateo. Capítulo 24 del libro de Mateo, para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros, y unos a otros os aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Es un mensaje, hermanos, ¿verdad? Muy claro. El pueblo del Señor, el pueblo de Dios, se tiene que preparar. Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría para que cada uno de los que escuchamos la palabra del Señor podamos entender lo que aquí se dice. Entonces os entregarán a tribulación. Ciertamente estamos transmitiendo desde la ciudad de Apopan, El Salvador. Por el momento, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta nación todavía se predica libremente. Pero hay naciones alrededor del mundo que ya no lo hacen. Ya hay persecución. Muchos hermanos en algunos lugares, porque verdaderamente la religión domina más el poder político. Algunos, ¿verdad? Porque verdaderamente muchos se han contaminado el Evangelio. Digo han contaminado el Evangelio porque han predicado un Evangelio acomodado, fanático, moderno. Y a través de esas personas que han adulterado el Evangelio, las autoridades hacen, ¿verdad? Crean leyes, ¿verdad? Para contrarrestar y para poder someter al cristiano. Hoy en día, mis amados hermanos, acá en El Salvador no hay tribulación. Acá en El Salvador estamos, hermanos, ¿verdad? Tenemos libre expresión. Y a través de esa libertad muchos la ocupan como un libertinaje para ofender y para, hermano, tratar de llevar apostasía. Cuando yo digo tratar de llevar apostasía es porque como muchas personas no leen la palabra del Señor, se dejan influenciar por segundas o terceras personas. Nosotros como colaboradores de Dios enseñamos que nosotros tenemos que ser amables, como la palabra del Señor lo enseña. Aunque usted no sea de nuestra congregación, nosotros tenemos que ser amables. Tenemos que saludar. Tenemos que, hermanos, ¿verdad? Tratar de buscar la unidad. Es probable que doctrinalmente no estemos, hermanos, no encajemos, no engranemos. Porque cada uno, la palabra del Señor, la Biblia, la toma a su manera de pensar. Más cuando la palabra del Señor dice que ella no es de interpretación humana.
La palabra del Señor tiene una interpretación divina. Y ninguna persona material puede entender la palabra del Señor si no ha nacido de nuevo. No puede enseñar la palabra del Señor. Nosotros como colaboradores de Dios enseñamos a nuestra congregación. Y así nos han enseñado a nosotros que la palabra del Señor dice, allá en el libro de Timoteo, dice que el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Dios, amados hermanos, es el que hace la obra. La Biblia dice que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Por lo tanto, nosotros como edificadores, hermanos, esta preciosa palabra, este precioso evangelio, nosotros tenemos, hermanos, que tener ese amor en nuestro corazón. Nosotros tenemos, amados hermanos, que compartir e irradiar ese amor. Pero muchos de los que enseñan palabra de Dios tienen y guardan odio en su corazón contra la mujer. Muchos hermanos se están encargando en hablar política. Hermanos, estamos en un tiempo, hermanos, estamos iniciando un tiempo electoral, en los cuales muchos hermanos, ¿verdad?, sirven de postes de gratis. ¿Por qué digo sirven de poste de gratis? Porque andan haciéndoles publicidad a los partidos políticos. Nosotros como cristianos no podemos, hermanos, inclinarlos a la derecha o a la izquierda. Nuestro deber como ciudadanos es elegir, votar. Porque el que pone y quita reyes es el de arriba. Pero nosotros muchas veces, mis hermanos, aún hasta las redes sociales ocupamos X o Y partido. Y yo le voy a decir, la política, hermano, significa servir. Pero en los últimos tiempos hemos visto que la política la han ocupado para otra cosa. Yo no voy a hablar de política. Yo estoy hablando de Jesucristo. Yo estoy hablando de las señales antes del fin. La segunda de Timoteo, capítulo 2. Lo que has oído de muchos testigos, esto encargo a hombres para enseñar también a otros. Nosotros, hermanos, en el Señor debemos, hermanos, de tener un buen testimonio de los de la iglesia y de los de afuera. Pero ¿qué pasa, hermanos, verdad? ¿Por qué las personas y por qué nuestros vecinos se hacen apáticos al evangelio? Hay hermanos que se llama ser cristiano, hijo de Dios, y si se le pasa una gallina se la come. Si se pasa el gato le da veneno. Y como hijos de Dios, mis hermanos, eso ya no se debe de hacer. La Biblia dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted leyera los libros del Antiguo Testamento, la Biblia, hermanos, allá da unas leyes muy rigurosas, allá en el libro de Levítico, en los cuales usted no podía tomar lo que no era suyo. Quiero decirles, hermanos, que nosotros muchas veces, aún procesando con nuestra boca que somos cristianos, damos mucho que desear. No tenemos un testimonio de hijo de Dios, sino de hijo de diablo. Y por eso es que el evangelio, hermanos, hoy en este tiempo está sufriendo, mis amados hermanos, ¿verdad? Está sufriendo atropellos. La Biblia dice, amados hermanos, si nosotros sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Capítulo 2, versículo 12 del libro de Segunda de Timoteo. La palabra del Señor en el mismo capítulo 2, versículo 24 dice, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar y sufrido. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Y eso es lo que nosotros como colaboradores de Dios enseñamos a nuestros hermanos en las congregaciones. Hoy en día lo estamos haciendo a nivel general. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Si a usted le enseñan otra cosa, el que le esté enseñando otra cosa está ciego. Nada sabe, dice la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos, amados hermanos, tenemos que estar siempre preparados para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Usted no tiene que aprender lo malo que ustedes me ven a mí. Si ustedes ven que yo me equivoco, yo con todo gusto, en un mensaje en privado, díganme, porque muchas veces nosotros, hermanos, ¿verdad? No estamos preparados, ¿verdad? Para este ministerio, ¿verdad? Cibernéutico, y nos equivocamos, hermanos. Nos equivocamos en los números, nos equivocamos en los nombres. Pero viene un tiempo, mi hermano, que esta palabra que nosotros predicamos, usted la tiene que tener aquí en la mente. Y usted tiene, hermanos amados, tiene que saber que estos tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos difíciles. Y no nos esperan tiempos mejores. Usted no espere, mis amados, usted no espere que vienen tiempos mejores. Porque dice el hermano que estas son señales antes del fin. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hay quienes a nosotros no nos quieren porque nosotros predicamos a Jesús. Pero Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros no podemos predicar a otros. Por esa razón es que yo exhorto a los hermanos que dejemos la política. ¿Tenemos derecho de votar? Claro que tenemos derecho de votar. Pero no equivoquemos una cosa con otra. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. La Biblia nos exhorta y nos demanda que lo hagamos. Aunque nuestros gobernantes sean malos, nosotros tenemos que orar por ellos. Dice la palabra del Señor que es por causa de su nombre. Y muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros. Mire, con esta situación del COVID-19, muchos hermanos han cerrado sus puertas y muchos hermanos que tienen el don de orar por los enfermos no salen a orar. Tienen miedo. Y algunos hasta ya les dio el COVID y ni cuenta se han dado. ¿Por qué les digo que ya les dio COVID? Porque ya tienen, hermanos, esas manifestaciones de esa infección, de ese virus. Muchos hermanos temen. La Biblia dice que el que guarda su vida la perderá y el que la pierde la ganará. La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos en el Señor. Y nos enseña que estemos nosotros preparados. Que estemos, hermanos, con la mente receptiva, conociendo los tiempos en los cuales estamos viviendo. Muchos tropezarán, entonces os entregarán unos a otros. Mire lo que ha pasado hoy en este tiempo. Usted oía que su vecino tosía y ya llamaba por teléfono. Fíjate que por aquí está uno que está enfermo, está contaminado. Mire, ya llegaba la autoridad a traerlo y a cuarentena. Nosotros, mis amados en el Señor, tenemos que ser hermanos misericordiosos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, se miran cantidad de personas ridículas, hermano, ¿verdad? Enseñando cosas que la Biblia no enseña. Que las personas, hermano, ¿verdad? Yo no sé por qué se dejan someter a doctrinas de demonios. Con seguridad lo digo. Son doctrinas de demonios.
¿Cómo va a creer usted que yo, por venir usted a tocarme los pies, usted va a recibir poder? De ninguna manera. ¿Cómo va a creer usted que el hombre va a andar tocando a una mujer que no sea su esposa en una parte de su cuerpo que no sea sobre la cabeza? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y pondrán las manos sobre y sobre arriba los enfermos y estos sanarán. Pero hoy en este tiempo hay personas que, aún siendo del nombre, creen que le están haciendo brujería. Eso no lo dice la palabra del Señor. Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Quiero decirles que el diablo está molesto con los hijos de Dios. Y ha comenzado una guerra sin cuartel. Una guerra acérrima. Alrededor del mundo hay personas que están sufriendo, ¿verdad?, persecución por causa del testimonio de Jesús. Nosotros encontramos, dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay hermanos, hay cristianos, hijos de Dios, que ya está perdiendo el amor de Dios. Tenemos, mis amados hermanos, ya varios meses de estar sin congregarlos y hay hermanos que ni siquiera a las redes sociales se conectan para escuchar el mensaje de salvación. Prefieren estar perdiendo su tiempo en otras cosas, viéndole la vida a otra persona, pero no se conectan a oír palabra de Dios. Es posible que nosotros no seamos hombres elocuentes, no seamos hombres, hermanos, con palabra, hermano, verdad, de sabiduría total, pero lo que nosotros predicamos no es palabra nuestra, es palabra de Dios. No es posible, mis amados hermanos, que a usted no le guste cómo nosotros prediquemos. Pero nosotros no predicamos para que a usted le guste. Predicamos para que usted obedezca y se someta a la palabra del Señor. No para que se someta a nosotros, sino para que se someta a la palabra del Señor. Para que escudriñe, como dice San Juan 5:39. No esté esperando que los tiempos vienen mejores. Amados hermanos, después de esta peste viene otra, puede venir otra peor. Vienen plagas, vienen situaciones difíciles para este mundo, viene llanto, viene dolor. Por eso es que usted y yo debemos de estar preparados. Mas el que persevere, perseverar es continuar aunque otros se queden. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Mire, usted y yo tenemos que tener una preparación. Tenemos que tener una preparación y tener en mente que vamos a ser aborrecidos. San Mateo capítulo 10 versículo 22 lo manifiesta y lo continúa confirmando. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo vuelve a confirmar lo que dice el libro de Mateo. Las señales que el Señor daba allá en el monte. Hermanos en el Señor, nuestro hermano Marcos vuelve a decir las mismas palabras. Capítulo 13 y versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? ¿De la religión? No. Dice por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién estaba hablando allí? Si usted es lector de la Biblia, se va a dar cuenta que era el maestro el que estaba dando estas indicaciones. Por lo tanto, yo ruego en el Señor que cada uno de nosotros pensemos y veamos. Cuando Pablo, hermanos en el Señor, ¿verdad?, perseguía a la iglesia, hubo uno que se le puso al frente. Y cuando él relata su conversión, allá, mis amados hermanos, ¿verdad?, en el capítulo 26 del libro 26, del 26 usted lo puede leer todo, pero el 26:4 él comienza a contar, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pensé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre muy laborioso en el camino del Señor.
fue un hombre que escribió 13 epístolas en el siglo I y que anduvo por todas aquellas tierras de Palestina, a donde hoy es Irak. Estuvo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Desde el siglo I la iglesia de Cristo ha sido perseguida. Y hoy en día no es la excepción. Estamos por entrar en movimientos de los cuales usted va a sufrir, y yo. Y por eso yo le invito que se prepare. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, hágalo. Si usted un día aceptó, pero se ha descaminado de perseverar en el camino del Señor, reconcíliese con el Señor. Si usted pertenece a una de esas iglesias donde solo le hablan de prosperidad y que se va para el cielo aunque usted esté en fornicación y aunque usted sea adúltero, sea ladrón o sea borracho, retírese de allí y busque una iglesia que predique la verdad. Busque una iglesia que le hablen de Cristo, que no le hablen del hermano, que no le hablen de política, que no lleven payasos para entretenerlo. Sálgase de allí, huya. Huya de ese lugar y añádase a la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice que Él viene a traer una iglesia. Y esa iglesia no es el rótulo, es usted y soy yo. El apóstol Pablo a los romanos decía: vosotros sois templo de Dios y morada. Nuestro hermano Pablo, mis hermanos, relata la conversión y se defiende. Y dice capítulo 26, versículo 15. Dice que se le presenta, dice, un ser y lo derriba a tierra. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Él no le dice: ¿quiénes son ustedes, dioses? Nuestro hermano Pablo, muchos predican que fue perverso. Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia de Jesús porque era un hombre celoso. Dice que fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día. Después que había sido azotado y había sido golpeado, y él dijo que era ciudadano romano, Tribuno se sintió, ¿verdad?, como que habían infringido la ley y lo manda, ¿verdad?, a otra autoridad. Y es así, mis amados hermanos en el Señor, a donde manifiesta que comienza y nadie quería hacerse cargo de él. Y allá, mis amados hermanos, dice que frente al rey Agripa comienza a manifestar lo que él había sido, que había sido fariseo y que había sido perseguidor de la iglesia y que había pedido carta para arrastrar a sus hijos. Pero al final se le presenta el Dios de gloria y dice que lo ciega. Y posteriormente dice la palabra de Dios que manda a su siervo. Y dice que Felipe fue y le puso las manos. Allá en el capítulo 22 encuentra eso. Versículo 10. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Hace una pregunta. Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se está ordenando que hagas. Mire, allá el Señor escogió a un siervo y le pone las manos y recibe la vista porque lo había dejado ciego. Y posteriormente Pablo comienza, hermanos, a pregonar el evangelio de Jesús. Pero hay una voz que le dice: levántate y vete de aquí, porque lo perseguían para matarle. Hermano, cuando uno cae en un lazo de religiosidad es peligroso. Usted puede estar odiando a su hermano que no es de su congregación solamente porque no participa de la misma forma que usted piensa.
Hermanos, el evangelio no es impuesto. Este evangelio que nosotros predicamos no es de cualquier rincón. Este evangelio viene de Jerusalén. Este evangelio no es de cualquier rincón. Mateo, Hechos 26 dice, mire, ¿crees, oh rey Agripa? Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. El rey Agripa sabía y conocía a Pablo. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo se defiende, así como nosotros defendemos la fe de Jesús. Porque estamos seguros que en ningún otro hay salvación, como dice Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Dios, hermanos, trae salvación a través de Jesucristo. Mateo 1:21. Y dará, y lo vamos a leer mejor para que no nos vayamos a equivocar. Porque es necesario que nosotros, mis hermanos, tengamos la Biblia. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por ese Jesús es que nosotros vamos a sufrir. Usted tiene que prepararse y armarse de valor, que por ese nombre vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos. Sí, usted tiene que armarse de valor. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire. Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueren hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Ese es el trabajo nuestro, hermanos, predicar al Señor Jesús. No es necesario que usted comience a criticar al que no hace como usted hace. No es necesario que usted critique, ¿verdad?, aquel que no se viste como usted se viste. Porque la obra que Dios comienza, Él la termina. Quiero decirles que lo personal, a mí las camisas manga largas no me gustaban. Y yo entré a trabajar a un banco a donde me dieron 7 camisas manga largas. Y a veces nosotros no entendemos, hermanos, el mensaje de Dios. Y todavía yo fui a pedir permiso para quitarle las mangas a la camisa, porque yo sentía mucha calor. Y me dijo aquella licenciada, usted no puede andar manga corta porque usted ya es parte de la jefatura. Mire, gloria a Dios. Es así, mis hermanos, como Dios empieza la obra, Él la termina. Hoy en este tiempo hay muchas religiones y muchas maneras de creer. Pero usted y yo debemos de predicar con el testimonio. Muchos personajes hablan muy bonito, pero sus testimonios están lejos de la vida de Jesús. Hermano, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Mire, Jesucristo dice que fue llevado a aquel monte. Fue llevado con una cruz, a donde solamente Simón, ¿verdad?, le ayudó. Y dice la palabra del Señor que iba siendo golpeado, iba siendo vituperado. Y dice que Jesús, silencio, dice, como cordero mudo fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Pero nosotros, hermanos, muchas veces, el vecino nos llega a tirar la basura, nosotros la agarramos y la vamos a guindar a la puerta. ¿Cree usted que estamos dando testimonio de Jesús? Dice que Jesús dice que todo lo que hizo de dejarse crucificar lo hizo por amor. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, usted y yo y nuestra peregrinación fuera en vano. Pero Él murió y resucitó. Él no se quedó en la cruz, ni se quedó en la cueva. Él resucitó y ascendió al cielo. Y Pedro dijo, varones hermanos, este Jesús que habéis visto ir, este mismo habrá de venir. Y ese es el que esperamos. Pero antes que Cristo venga, las señales que Él dejó se van a cumplir.
Este evangelio que nosotros predicamos no viene de Roma. Esto no viene de los Estados Unidos, no. De aquí se los mandamos para allá, para que escudriñen la palabra del Señor. Este evangelio nació en el año 1 de la era cristiana. Allá, mis amados hermanos, nació en Jerusalén. Cuando aquellos 120 esperaban la promesa del Señor, allá nació. Y dice que después llegaron como 3,000 y después como 5,000 y la iglesia fue multiplicada y Dios comenzó a hablarle a los religiosos, a donde Pablo llegó también. Por misericordia, dice, fui llamado. Nuestro hermano Pablo es un testimonio vivo de que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Nuestro hermano Pablo fue un hombre, mis amados hermanos, que luchó mucho por llevar el evangelio genuino. Por llevar el evangelio genuino. No es evangelio fanático moderno, no es evangelio comercial que le cobran. La palabra del Señor dice en Proverbios, compra la verdad y no la vendas. ¿Mire? No es evangelio, hermano, ¿verdad? Es tibio. No, le estamos hablando de un evangelio que no ha salido de cualquier rincón. Este evangelio que nosotros predicamos viene de los labios del autor de la vida. Este evangelio que nosotros predicamos viene de Jesús de Nazaret. Este evangelio que nosotros predicamos es de amor. Mire, la palabra del Señor dice, ¿en qué os conoceréis que sois mis discípulos? En que os amáis los unos a los otros. El rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Si usted es cristiano, tiene que llevar las marcas del Señor. Si usted es cristiano, tiene que llevar las marcas del Señor, el sufrimiento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue arrogante. Nuestro Señor Jesucristo no fue rebelde. Mire, nuestro Señor Jesucristo dice que llevó sus pecados y los míos para que usted y yo alcanzáramos del beneficio y pudiésemos estar en esas moradas que están preparadas, San Juan 14, y pudiésemos gozar de cielos nuevos y tierra nueva, porque este cielo, dice el hermano Pedro en el capítulo 3, este cielo y esta tierra que hoy existen van a ser enrollados como un pergamino. Puesto que todas estas cosas han de suceder, usted y yo tenemos que estar preparados. Pues que si no viene, hermano, el rapto del arrebatamiento de la iglesia, puede venir la muerte y lo va a avanzar. Viviendo una vida pecaminosa, viviendo una vida odiosa, viviendo una vida fanática. Porque Cristo lo que quiere es que usted y yo pongamos en práctica la palabra del Señor. Las señales se están cumpliendo. Usted tiene la oportunidad y no tiene que sorprenderse. Capítulo 4, versículo 12 del libro de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrellevado como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto que nosotros estamos hablando está escrito. Capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Porque muchos de nosotros, hermanos, anduvimos fuera, en deleites, en lascivias, en pecados, en borracheras, en glotonerías. Muchos de nosotros, mis hermanos, el Señor los rescató. Seguramente de un basurero radioactivo donde nadie daba nada por nosotros. Mas Cristo con su amor metió su mano y lo comenzó a formar. Como el alfarero hace la vasija. Dice que si alguno se deja limpiar, eso es lo importante. Que usted se deje limpiar. Está emparejado para toda buena obra. Pero usted no tiene que ser sabio en su propia opinión. Porque todos nos equivocamos.
porque todos, hermanos, estamos exentos a equivocarlo. Salmo 51:5 decía el salmista David: en pecado me concibió mi madre. Mire, todos nos equivocamos y en pecado hemos nacido, pero por la misericordia de Dios estamos en el camino del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino que lleva a la vida eterna. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, Dios nos habla a través de esta palabra y nos da consejo para que cada uno de nosotros podamos, mis hermanos, reflexionar y parémonos en el camino, como dijo Jeremías 6:16, parados en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? No es el rótulo de la iglesia, mi hermano. No. Los rótulos de las congregaciones sirven para escriturar acá terrenos y vehículos, pero para volar al cielo usted tiene que ser fiel a Jesús. Para que usted pueda volar al cielo, usted tiene que poner por obra la palabra del Señor. Para usted caminar en calles de oro y mar de cristal, usted tiene que hacer lo que Cristo hizo, lo que los apóstoles hacían. Quiero finalizar diciendo, mis amados hermanos, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Hoy es para usted y es para mí. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo daré la corona de vida. Oiga bien lo que nos espera, mi hermano. Oiga bien lo que nos espera. Sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. La palabra del Señor dice que los que morimos en Cristo no morimos sino dormimos. Está establecido que todos vamos a morir. Pero si usted es fiel hasta la muerte, va a obtener la corona de justicia, por la cual usted y yo estamos en esta lucha continua. Nosotros debemos de continuar haciendo y buscando por hacer la voluntad del Señor. Así que me siento agradecido con Dios porque Dios nos ha dejado esta palabra tan preciosa. San Juan 5:39 dice: escudriñad mis escrituras porque se os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40 dice: y no queréis venir a mí, obra de hombre no recibo. Todo lo que dice la palabra del Señor es verdad absoluta. Lo que el hombre dice sale sobrando. Hay cantidad de doctrinas falsas, como también hermanos falsos. Pero usted y yo tiene que pedirle al autor de la vida que le dé ese entendimiento, ese conocimiento, para que podamos, hermanos, llegar hasta el fin, perseverar hasta el final. Perseverar, le dije que era continuar aunque otro se quede. No sé cuántos en esta cuarentena se han quedado y han perdido su primer amor. Pero yo hoy les exhorto que nos levantemos de ese sueño y que nos armemos de ese pensamiento y que pensemos que el Cristo está a las puertas. Si hay algún amigo que quiera recibir a Jesucristo, puede mandar un mensaje. Pues necesitamos saber de dónde usted nos mira. Necesitamos saber qué piensa usted de esta palabra que nosotros predicamos, porque a través de ella nosotros nos sustentamos nuestra alma. Por lo tanto, estas señales antes del fin están, hermanos, por finalizar. Vamos a ser entregados a tribulación y os matarán y seremos aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. Así que, mis hermanos, les invitamos para que el viernes nos continuemos viendo a través de este medio y les pedimos en el nombre del Señor sus oraciones por todos los hermanos que se han adelantado, ¿verdad? Por sus viudas, por sus huérfanos y así, mis hermanos, por aquellos que están
por adelantarse y por aquellos que todavía están recuperándose de su salud. Así que mis hermanos, ¿verdad? Es necesario, hermano, ¿verdad? Si usted puede y usted, amigo, hoy en esta hora Cristo le ha tocado su corazón, bien podemos, hermano, ¿verdad? Orar por usted. Así que la paz de Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones, y si el Dios de los cielos no ha venido, nos seguimos viendo el viernes a la misma hora y en el mismo lugar. Que la paz de Jesucristo gobierne vuestros corazones.